Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos amantes de las Sagradas Escrituras. En este presente libro vamos a analizar de forma totalmente bíblica e histórica la persona de nuestro Señor Yahshua el Cristo. Analizaremos quién es Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? ¿Quién es como persona o quién fue como persona persistente en el pasado más remoto? Luego, ¿quién es como persona humana cuando vino al mundo a través del linaje de David? Y también y ahora, ¿quién es Jesús como persona en los cielos, a la derecha de su Padre Celestial? El mismo que ha prometido regresar nuevamente al mundo en un futuro que evidentemente ya no es muy lejano. Luego de la persona del Padre Celestial, evidentemente la persona más importante en las Sagradas Escrituras es nuestro Señor Jesucristo, ya que la persona del Señor Jesucristo es el medio que Dios el Padre ha preparado para cumplir sus planes de redención del género humano. Por eso, la gran importancia de conocer a nuestro Señor, el Cristo como persona, y conocer su misión y su puesto en el plan divino. En las Sagradas Escrituras tenemos toda la información necesaria para conocer a fondo al Señor Jesucristo. Todo lo que Dios el Padre quiso que supiéramos sobre su primer Hijo, lo reveló en las Escrituras. Desde las profecías del Antiguo Testamento hasta la venida del Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo junto a sus apóstoles en Israel, narrado en el Nuevo Testamento, los Evangelios. Y el mismo Nuevo Testamento profetiza el regreso del Señor Jesucristo en el futuro. Además de la persona del Señor Jesucristo, vamos también a analizar la doctrina principal de la fe cristiana, la cual nosotros y la Biblia en segunda de Juan, versos 9 y 10, denominamos la doctrina del Padre y del Hijo. Es por esta razón que para la realización del presente libro no nos basamos en credos o dogmas de invención humana para conocer al Señor Jesucristo, sino que nos basamos exclusivamente en las Sagradas Escrituras y parte de la historia de la Iglesia. Los dogmas y credos de instituciones eclesiásticas que se hacen pasar por cristianas, lo único que han logrado es desvirtuar la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que en este libro denunciamos esos credos y dogmas falsos, como el trinitarismo, el unicitarismo, el titianismo, el unitarismo y el arrianismo. Recordándoles a ustedes también que el día 15 del mes 4 del año 2021 completamos un libro de estudios exhaustivos sobre la persona del Dios Padre, del Dios Supremo, el Padre Celestial. En ese libro pronunciamos muchos comentarios bíblicos, también haciendo referencia al Señor Jesucristo y también a la doctrina del Padre y del Hijo, por lo cual les recomiendo a todos los hermanos a que se lean ese libro a la par de este presente, pues ambos estudios se complementan uno al otro. Y aquí, en este presente libro, mientras vayamos analizando la persona del Señor Jesucristo, obviamente mencionaremos mucha información haciendo referencia al Dios Padre, informaciones que se encuentran en aquel libro que hemos mencionado. Es por eso, hermanos, que aquí en el chat del grupo, en la descripción del video, que lo voy a poner también en YouTube, y en la descripción de nuestro Facebook, vamos a poner ahora el enlace para que ustedes puedan acceder a ese estudio sobre el Padre Celestial, puedan descargar ese libro y leerlo a la par junto con este análisis que estamos haciendo sobre la persona del Señor Jesucristo. Así que procedo ahora a poner el enlace por aquí para que ustedes lo puedan descargar. Ahora pues iniciemos con este gran conocimiento que nos revela las Sagradas Escrituras
la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Aquí pongo en paréntesis, en el presente libro nos referimos al Hijo de Dios usando de forma intercambiables el nombre hebreo Yahshua el Mesías y el nombre en su forma castellana al español Jesús el Cristo. Capítulo 1 se titula Jesucristo, el Hijo unigénito y primogénito engendrado por el Dios Padre. Preexistencia del Señor Jesucristo, la doctrina del Padre y del Hijo. En este primer capítulo vamos a demostrar que nuestro Señor Jesucristo es literalmente Hijo del Dios Supremo, por el hecho de que el Dios Supremo le dio la vida a Jesucristo, es decir, lo engendró de sí mismo antes de la creación de todas las cosas. El Señor Jesucristo reconoce que el Dios Supremo es literalmente su Padre y además es su Dios. Vamos a leerlo aquí en Juan 20, verso 17. Jesús dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Como podemos ver en ese pasaje, literalmente Jesús está diciendo que el Dios Padre es su Padre y además su Dios. Impresionante esto. A su vez, el Dios Supremo, el Padre Celestial, testifica que Jesús es su Hijo. Vamos a leerlo aquí en Mateo 3, verso 17, donde dice: y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Los apóstoles del Señor Jesucristo testifican lo mismo, que el Dios Supremo es literalmente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, verso 3. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Como podemos ver, correctamente y literalmente se puede definir que para una persona ser hijo de otra persona es porque esa otra persona le ha dado la vida, lo ha engendrado. El Señor Jesucristo testifica de su propia boca que el Padre Celestial le ha dado la vida. Vamos a leer lo que dice Jesucristo aquí en Juan 5, verso 26. Él dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En Juan 6, 57, el Señor Jesús dice: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Como pueden ver en esos dos pasajes que acabamos de leer anteriormente, nuestro Señor Jesucristo testifica de su propia boca que el Dios Supremo le ha dado la vida y que depende del Dios Supremo para poder vivir. Tengan ustedes estos pasajes a mano, anótenlo, memorícenlo, porque son pasajes que en este capítulo vamos a analizar a profundidad, un poquito más adelante. Porque aquí en esta primera parte lo que estoy haciendo es simplemente poniendo una pequeña base para demostrar que nuestro Señor Jesucristo es literalmente Hijo del Dios Altísimo, de forma literal, señores. Y que el Dios Supremo es, por ende, literalmente el Padre, Papá o progenitor de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les recomiendo que esos dos pasajes que acabo de citar, memorícenlo, anótenlo, estúdienlo por ustedes mismos. Para cuando lleguemos al capítulo o al subtema donde se hablan exclusivamente de esos dos pasajes, pues ya usted tenga una visión más amplia de lo que significa esos pasajes donde Jesús testifica que el Padre Celestial le ha dado la vida y que depende del Padre para poder vivir. E incluso usted podría añadir a este tema para ponerlo aquí en este libro, refiriéndonos a esos pasajes. Bien, continúo leyendo esta parte. Dice: vamos a demostrar en este análisis que cuando Jesús dice que el Dios Supremo es su Padre,
lo está diciendo de forma totalmente literal. Es decir, el Dios Supremo es el Padre directo del Señor Jesucristo, antes y después de Jesús convertirse en hombre, por el simple hecho bíblico e histórico de que el Dios Supremo le concedió a Jesucristo el tener vida en sí mismo. Y ya debemos estar claros que un verdadero hijo es aquel que recibe la vida por causa de un padre que es su progenitor. Observen en este pasaje cómo Jesús siempre decía que el Dios Supremo es su propio Padre. Y esa era la razón por la cual los judíos apóstatas querían matarlo. Vamos a leer aquí Juan 5:18, donde dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Notaron ustedes que ahí se pronunció la palabra propio? Además de esto, el apóstol Pablo certifica que el Dios Supremo envió al mundo a su propio Hijo. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio, óigase bien, propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Quiere decir que en ambos pasajes la palabra propio da a entender que Jesús es literalmente un hijo absoluto del Padre Celestial y que el Padre Celestial es literalmente progenitor de Jesucristo. Es decir, Jesucristo es un hijo único y directo de su Padre. Si leen la palabra propio de esos pasajes en la concordancia de idiomas griegos al español de Strong, encontramos lo siguiente. Es la G2398. Se pronuncia en griego idios. Y es la definición aquí pertinente a uno mismo, propio de uno, propio, suyo. Óigase el significado, señores, lo repito, propio de uno, propio o suyo, vuestro. O sea que más claro imposible. Aquí el griego original está mostrando el significado de la palabra propio, idios, donde aclara que Jesús viene a ser un hijo propio de uno, perteneciente a uno mismo. Es decir, es propiedad o ha sido engendrado o recibió la vida de su Padre. Pues claro, si Dios el Padre fue quien le dio la vida a su Hijo, como ya leímos esos dos pasajes más atrás. Este primer capítulo es sumamente importante, hermanos, ya que vamos a analizar de forma totalmente bíblica quién es nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Es por eso que este capítulo es evidentemente el más largo de todo este libro y está subdividido por subtemas, todos haciendo referencia a lo mismo, demostrar de forma netamente bíblica el por qué el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y además, en este capítulo vamos a demostrar que el conocimiento más importante de toda la Biblia es la doctrina del Padre y del Hijo. El título Hijo de Dios ha sido evidentemente muy malentendido a través de la historia de la Iglesia, trayendo como consecuencia doctrinas confusas respecto a ese título, ya que ese título, Hijo de Dios, implica de forma textual una verdad irrefutable en la Biblia. Jesús es literalmente Hijo de Dios. Evidentemente, ser hijo implica que alguien superior le ha dado la vida. Esa es la realidad para una persona poder ser literalmente hijo de otra persona. Y usted se preguntará, ¿cuál es la confusión? Pues bien, antes de pasar a describir, según la Biblia, a Jesús como Hijo de Dios, es decir, alguien que ha recibido la vida directamente por el Padre Celestial, vamos en primer lugar a conocer las diferentes posturas que a través del tiempo han predominado
en algunas instituciones eclesiásticas que se hacen pasar por cristianas. Y verán por ustedes mismos que esas diferentes posturas son totalmente erróneas y han producido varias doctrinas de demonios. Mientras vayamos exponiendo una por una esas doctrinas falsas, las iremos al mismo tiempo confrontando con la verdad bíblica. De este modo, al estar ya esas falsas doctrinas ya desenmascaradas, será mucho más fácil dedicar un espacio de este capítulo a demostrar con total base bíblica que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, por el simple hecho de que ese Dios supremo le dio la vida al Señor Jesucristo antes de la creación de todas las cosas, siendo Jesús de este modo el Hijo primogénito del Padre Celestial. Y de paso demostraremos que la doctrina fundamental del verdadero cristianismo es el conocimiento de el Padre y del Hijo. Hermanos, y ahora vamos a pasar a una parte de este libro muy importante, varios subtemas muy importantes que están incluidos en este primer capítulo, que es desenmascarar algunas doctrinas o credos que han retorcido el término Hijo de Dios que le corresponde al Señor Jesucristo. Lo he hecho así, comenzando el libro, tratar esto inmediatamente. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque si logramos desenmascarar las falsas doctrinas impuestas en la cristiandad apóstata, sea católica romana, sea protestante o evangélico pentecostales, etcétera. Si logramos en primer lugar desenmascarar esas doctrinas perversas que han pervertido el título Hijo de Dios que le corresponde al Señor Jesús, pues es más fácil, hermanos, mucho más fácil que usted luego comprenda, según vayamos avanzando en este estudio, el significado verdadero del título Hijo de Dios que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo como hijo literal que salió directamente del Dios Padre, recibió la vida del mismo Padre Celestial de forma directa. Y estas doctrinas perversas que vamos a desenmascarar, pues tergiversan ese tipo de información, la tergiversan con credos, con posturas o dogmas totalmente irracionales y antibíblicos. Entonces, hermanos, en el estudio de este día de hoy, vamos a tratar el trinitarismo. ¿Cómo es que los trinitarios definen el título Hijo de Dios que le corresponde al Señor Jesucristo? Y ustedes mismos verán que han pervertido la idea bíblica del título Hijo de Dios que tiene el Señor Jesucristo. Hoy solamente vamos a tratar el trinitarismo. Mañana, o sea, no mañana, sino pasado mañana, porque es cada 2 días que vamos a ir analizando los capítulos y los subtemas. Pasado mañana, entonces, vamos a analizar el unicitarismo y el unitarismo. Y también las doctrinas del anticristo. Eso será pasado mañana. Entonces, estas tres, trinitarismo, unicitarismo y unitarismo, están aquí puesta casi al inicio de este libro, precisamente porque si logramos, hermanos, desenmascarar la forma irracional en que estas doctrinas han pervertido el título Hijo de Dios que le corresponde al Señor Jesús, y al mismo tiempo lo aclaramos con las Sagradas Escrituras, pues ya el resto de información que vamos a dar en este capítulo será mucho más fácil de comprender. Pero para no ser muy extenso esta primera información del día de hoy, pues vamos solamente a tratar la forma en que los trinitarios ven a Jesús y definen el título Hijo de Dios de acuerdo a los credos o dogmas del trinitarismo. Bien, este primer subtema
del capítulo 1 se titula Trinitarismo, Catolicismo Romano y Protestantes Evangélicos. Dice este subtema: la postura del catolicismo romano en cuanto al título Hijo de Dios que se aplica al Señor Jesucristo está basada en la creencia trinitaria, ya que los católicos romanos al 100% son trinitarios. La creencia que ellos tienen es que Jesús, escuchen hermanos con mucha atención, la creencia que ellos tienen es que Jesús, en su preexistencia divina y en todos los tiempos, ha sido una entidad perteneciente a un ser trino, del cual Jesucristo, entre comillas, forma parte, denominándosele la segunda persona del Dios trino. Es decir, existe supuestamente un solo ser al cual llaman Dios trino, y ese solo ser porta en sí mismo a tres divinas personas, y cada una de esas personas, entre comillas, esas personas que componen al Dios trino, tienen títulos correspondientes. Una persona lleva el título Padre, otra persona lleva el título Hijo y otra persona lleva el título Espíritu Santo. Y a pesar de que son tres supuestas personas, en realidad no son tres, sino que son uno, ya que los trinitarios de forma paradójica son monoteístas, es decir, creen en la existencia de una sola persona con el título Dios. Y de paso debemos decir que también los trinitarios han subdividido al Dios trino por numeración. Escuchen esto, hermanos, por numeración, algo que evidentemente usted nunca va a encontrar en la Biblia. De este modo, al Padre Celestial le llaman la primera persona, a Jesucristo le llaman la segunda persona y al Espíritu Santo le llaman la tercera persona. O sea que está el Dios trino dividido, según la teoría trinitaria, está dividido por numeración. Y pongo aquí un paréntesis donde dice, en realidad, según la Biblia, el Espíritu Santo ni siquiera es una persona literal, sino que es el poder del Altísimo. Y esto lo demostraremos en otros libros. Lo que sucede, hermanos, que he puesto esto aquí en tres paréntesis, haciendo referencia a que luego que terminemos de analizar la persona de Jesucristo, entonces ya estamos editando un libro donde nos vamos a referir o simplemente vamos a citar qué es el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. Pero aquí en este presente libro sobre la persona de Jesús y la doctrina del Padre y el Hijo, aquí sí vamos a dar unas cuantas pinceladas para que quede claro que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es el poder de lo alto. Bien, continuando con el tema, para los trinitarios, católicos romanos y también para la mayoría de protestantes como los evangélicos y pentecostales, creen que esas tres personas, entre comillas, que conforman un solo Dios trino, son coiguales, óigase, coiguales, coeternas, subraya ahí, coeternos, todopoderosos, y cada uno lleva el título Dios. Pero sobre todo, hermanos, subraye este asunto de coeternos, porque eso lo vamos a repetir muchas veces en este análisis. Hermanos, vamos a leer directamente la creencia trinitaria desde el mismo credo o dogma principal del catolicismo romano, el dogma trinitario de Atanasio, el cual fue editado por los teólogos, entre comillas, de la gran ramera católica romana a finales del siglo IV y principio del siglo V después de Cristo. He tomado solo unos tres párrafos de ese credo, en los cuales leemos lo siguiente. Preste usted atención. Dice el credo de Atanasio: el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Subraye eso, hermanos. Subráyelo. Sigue diciendo: sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno.
Subraya esto, hermano, porque aquí se está definiendo a tres personas con la misma edad. Tres personas que tienen el mismo tiempo de vida. Se está definiendo aquí en este credo. Sigue diciendo el credo. Como igualmente el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Asimismo, el Padre es Señor, el Hijo es Señor, el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como somos compelidos por la verdad cristiana a confesar a cada una de las tres personas por sí misma Dios y Señor, así nos prohíbe la religión cristiana decir que son tres señores y tres dioses. Y en esta Trinidad, escuche esto, hermanos, escuche lo que dice el credo de Atanasio, escuche con atención. Y en esta Trinidad, ninguno es primero o postrero. ¿Escuchó? Ninguno mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas, juntamente y coiguales. Así que en todas las cosas, como queda dicho, debe ser venerada la Trinidad en la unidad y la unidad en la Trinidad. Muy bien, esa es parte del credo de Atanasio. No lo leí completo, solamente un par de párrafos. Pero fíjense ahí, hermanos, que se está definiendo a tres seres que son eternos los tres. O sea, tienen igual eternidad los tres. Es decir, la misma edad. Y luego afirma que son coeternos y coiguales. Entonces tenemos que en ese credo se afirma que el Señor Jesucristo tiene la misma eternidad que su propio Padre. Es decir, ambos son coeternos. En pocas palabras, el Padre y el Hijo tienen exactamente el mismo tiempo de vida. Ese tipo de creencia, hermanos, es totalmente irracional, ya que la Biblia jamás dice que Jesús, el Hijo de Dios, haya sido coeterno con su propio Padre. Es que ese tipo de pensamiento usted nunca lo va a ver en la Biblia. Evidentemente, un verdadero hijo jamás tendrá el mismo tiempo de vida que su propio padre, a no ser, claro, que sea una especie de hijo adoptivo. Nunca usted va a encontrar en las páginas de la Biblia absolutamente nada que diga textualmente que Jesús y su propio Padre Celestial tienen la misma edad. Esa doctrina de personas divinas coeternas, entre comillas, es un atentado satánico en contra de la verdadera doctrina bíblica, la doctrina de el Padre y el Hijo. Lo pueden leer en 2 de Juan, versículos 9 y 10. Ya que si resultara, hermanos, oigan esto, si resultara cierto que Jesús y su Padre Celestial fuesen coeternos, ya no serían Padre e Hijo, sino que hubieran sido compañeros coeternos, como si fueran dos amigos divinos que siempre han estado juntos y que tienen la misma edad. No existe absolutamente nada en la Biblia que siquiera insinúe que Jesús y su Padre hubieran sido compañeros coeternos fundidos en un Dios trino. En realidad, hermanos, la doctrina trinitaria formulada por los teólogos, entre comillas, de la Iglesia Católica Romana, lo único que está haciendo con ese tipo de doctrina es aplicar simples títulos, entre comillas también, títulos de forma irresponsable, ya que si Jesús tuviera la misma edad que el Dios Supremo, entonces no sería literalmente el Hijo de Dios, y el Dios Supremo no sería literalmente el Padre de Jesucristo, su progenitor, sino que los términos Padre e Hijo serían simples títulos sin sentido en personas que no son lo que supuestamente pretenden ser. Según el razonamiento trinitario, el término Hijo, que le corresponde a Jesús, y el término Padre, que le corresponde al Dios Supremo, identificándolos como Padre de Jesucristo,
estaría definiendo a dos seres que portan títulos adoptivos, ya que si Jesús tuviera el mismo tiempo de vida que su propio Padre, entonces no sería hijo directo de ese Dios, sino que sería una especie de hijo adoptivo, y el Padre Supremo sería para Jesús un Padre postizo. Pero las Sagradas Escrituras jamás afirman que el Señor Jesucristo es una especie de hijo adoptivo de un Padre Celestial con el cual comparte el mismo tiempo de vida o la misma coeternidad. Entonces, hermanos, he puesto aquí un recuadro con un postulado que dice de la siguiente manera: recuerden, un verdadero hijo es aquella persona que recibe la vida por parte de otra persona que resulta ser su progenitor. Es decir, padre verdadero es aquel que engendra a otra persona dándole la vida y dándole su propia genética o naturaleza. Un verdadero hijo literal es una persona que es descendente directo de otra persona de la cual procede. Entonces tenemos que en el caso de hijos adoptivos, esa persona adoptada como hijo no es un descendente y no necesariamente posee la misma genética que aquel que lo adoptó. En ninguna parte de la Biblia se encuentra esa idea de que Jesús fue un hijo adoptivo del Dios Padre. Lo que en realidad la Biblia enseña es que Dios engendró a Jesucristo, es decir, le dio la vida. Además de esto, si los trinitarios afirman que las tres supuestas personas divinas que componen al Dios Trino son todas coeternas y coiguales, ninguno mayor o menor que el otro, ¿cómo ellos lograron identificarse con títulos de superioridad o jerarquías numérica uno del otro? Ya que evidentemente un padre siempre será mayor que un hijo. ¿En qué momento de la eternidad esos tres seres gemelos y coiguales sortearon a suerte quién llevaría el título Padre, quién llevaría el título Hijo y quién llevaría el título Espíritu Santo? ¿En qué momento de la eternidad ellos sortearon? Porque imagínense, son coiguales, coeternos, ninguno mayor o menor que el otro. Entonces, ¿cómo puede haber Padre e Hijo? Entonces, ¿cómo puede haber la primera persona, la segunda persona o la tercera persona? ¿Cómo ellos sortearon eso? ¿En qué parte de la Biblia se enseña tal cosa? Entonces, en la Biblia jamás encontraremos respuestas lógicas a esas preguntas, ya que la Biblia no enseña el trinitarismo en ninguna parte. Y si a usted se le ocurre hacerle esas preguntas a algún teólogo, entre comillas, trinitario, la respuesta automática que le dará será: el Dios Trino es un misterio inescrutable que no se puede entender con mente humana finita. Esa siempre es la respuesta que dan los trinitarios para esquivar. El problema es que respuestas como esta no aparecen en las Sagradas Escrituras, ya que, repito, en ninguna parte de la Biblia se enseña esa doctrina confusa e irracional del trinitarismo. Entonces, para tratar de acomodar la gran contradicción de que el Padre y su Hijo, teniendo ambos una misma edad y viviendo sin principio por toda la eternidad, fundidos en un Dios trino, se han inventado los trinitarios la teoría de la eterna generación. Escuchen esto, hermanos. La eterna generación. Es decir, eternamente el Padre ha estado generando a su Hijo. Vamos a tratar de explicar este término. Imagínense ustedes una supuesta eterna generación, es decir, desde una eternidad sin principio, Dios ha estado generando o produciendo a su Hijo. Es como si Dios siempre estuviera produciendo a alguien que le está saliendo de adentro, pero ese alguien que siempre, entre comillas, le está saliendo de adentro o siempre está siendo generado, nunca termina de salir, porque siempre lo está generando.
Está saliendo, pero nunca termina de salir. Señores, solo con uno imaginarse tal escena, nos damos cuenta de la magnitud de tan horrorosa doctrina. Los trinitarios afirman que quien vino del cielo en forma de hombre fue una supuesta hipóstasis del Dios Trino llamado la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ellos dicen que Dios tiene un hijo eterno, entre comillas, una especie de gemelo eterno que es al mismo tiempo su hijo. El mito del hijo eternamente generado es otra de las torpes fábulas promovidas por los teólogos de pacotillas del trinitarismo, pues la palabra generación y eternidad son diametralmente opuestas y mutuamente excluyentes. La frase hijo eterno es absolutamente contradictoria y totalmente desconocida en las Escrituras. El término hijo lleva intrínseca la idea de un principio, ya que es imposible que exista un hijo sin que primero exista un padre que le dé la vida. Así que combinar hijo generado con eternidad sin principio, refiriéndose a Dios Padre y a su Hijo unigénito Jesucristo, es una necedad, una total locura. Es por eso que en la Biblia tenemos que el mismo Señor Yahshua, el Mesías, reconoce que el Dios Supremo le ha dado la vida. Léanlo, Juan 5:26. Lean Juan 6:57. Y si Dios el Padre le ha dado la vida a Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo pasa a ser, lógicamente, un hijo literal del Padre Celestial. Alguien que llega a existir porque ese Padre le ha dado la vida. Y por lo tanto no pueden ser coeternos. Es decir, no pueden tener ambos la misma edad o eternidad. Si Jesús hubiera sido coeterno junto al Dios Supremo, jamás hubiera necesitado del Dios Supremo para tener existencia. Jesús hubiera sido autoexistente, es decir, viviría por sí mismo, tal y como lo es el Dios Supremo, ya que el Dios Supremo sí que tiene vida en sí mismo. Lo pueden leer en Juan 5:26. Nadie le ha dado la vida al Dios Supremo. Él es el único autoexistente. Pero el problema es que Jesús reconoce que depende de su Padre para poder vivir. Vamos a leer Juan 6:57. Dice Jesús: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Otra secta satánica que comparte la doctrina de personas divinas coeternas es la secta moderna conocida como los titianos, dirigida por un líder pornográfico español llamado Tito Martínez Méndez. Esta secta, que se hace pasar por cristianos, llega a la desfachatez irracional de asegurar que existen 30 personas divinas coeternas, a saber, el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos que rodean el trono de Dios. Todos esos seres, según la doctrina titiana, no necesitan al Dios Padre para poder vivir, ya que todos ellos supuestamente son autoexistentes. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que el catolicismo romano y también los protestantes, evangélicos, pentecostales, etcétera, con su doctrina trinitaria, lo único que han logrado es traer confusión sobre la persona de Jesús como Hijo de Dios. Eso de personas divinas coeternas con supuestos títulos de Padre e Hijo, cuando en realidad no son Padre e Hijo, ya que tienen supuestamente la misma edad o eternidad. Ese tipo de razonamiento no existe en las páginas de las Sagradas Escrituras. No existe. Eso solamente existe, señores, en los credos y dogmas del catolicismo romano. Y más adelante, en otros subtemas, en otros capítulos, le voy a dar los datos históricos de cómo se organizaron esos credos, esos dogmas. Le voy a dar los años donde se realizaron esos concilios para formular
ese tipo de creencias que no se encuentra en la Biblia. Entonces es lo que vamos a demostrar más adelante, que el Señor Yahshua, el Mesías, es el primer hijo del Dios Altísimo, que recibió la vida antes de la creación de todas las cosas, portando de este modo la misma naturaleza divina o espiritual de su progenitor. Es el hijo primogénito del Dios Padre. Y aquí en el libro he insertado un enlace que lleva a un estudio en la web de internet, un estudio de nuestra autoría, a un libro donde se define que el Dios Padre es el único ser con eternidad absoluta, el único. No hay ni dos, ni tres, ni ningún otro que tenga una autoexistencia y eternidad completa como lo tiene el Dios Padre. Y aquí le voy a dejar el enlace para que ustedes puedan acceder a esa información bíblica. También, mis hermanos, les voy a dejar un enlace que también lo puse aquí en este libro, que lo va a direccionar a ustedes a un estudio. En ese estudio, hermanos, que es también de nuestra autoría, ahí tomamos el credo de Atanasio literalmente. Ese estudio está dirigido únicamente a eso. Tomamos el credo trinitario de Atanasio y lo refutamos párrafo por párrafo, uno a uno, párrafo por párrafo, con datos bíblicos y con datos históricos. Así que aquí también les voy a dejar ese enlace para que ustedes puedan ir y analizar ese buen estudio. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí el estudio de hoy.